Beshut Morabe Rabotai, Shabbat Shalom a todos. Rabotai, tengo una diferencia difícil de entender entre el final de la semana pasada, Perashat Miketz, con la Perashat de esta semana, Perashat Vaigash. Al final, Yehudá termina la semana pasada diciendo, Enenu Abadim, nosotros somos esclavos para el faraón, tanto nosotros, tanto a quien se encontró la copa por la que nos están acusando en sus manos. Todos vamos a estar de ser esclavos para ustedes. Y al principio de la semana, de esta semana de Parashat Vaigash, viene Yehudá muy enojado con Yosef. Viene y le dice que yo te vine a pedir de shidduch para alguien, o qué pasó, ¿por qué te la ganaste con nosotros? Porque le dijo Yosef, a quien se haya encontrado la copa, que él sea esclavo y todos los demás regresense a su casa. Pues al final salió más barato que lo que mismo dijo Yehudá. Yehudá dijo atrás, todos somos esclavos. Yosef dijo en esta parashá, nada más Binyamin, todos los demás regresense a su casa. Ahorita que te hice un descuento, te dije que nada más Binyamin, ahorita es cuando te enojas. Si tú mismo dijiste, de tu boca salió, tú dijiste la semana pasada, tú dijiste que todos iban a ser esclavos. Vean qué precioso contesta el Al-Shih HaKadosh. El Al-Shih HaKadosh tiene una contestación fuertísima. Y dice el Al-Shih HaKadosh, al final de Miketz, cuando nos estaban acusando de haber robado la copa, nos estaban acusando a todos y yo ofrecí que todos seamos esclavos. Porque en algún momento yo pensé que nos estaban cobrando la venta de Yosef. Nos estaban cobrando, a él lo vendimos como esclavo y ahora íbamos a ser nosotros esclavos. Y aunque Binyamin estaba junto con nosotros, yo pensé que por nosotros estaban cobrando parejo para todos. Pero en la Perashá de Vaigash, cuando Yosef dice, nada más déjenme a Binyamin, ustedes váyanse de regreso con su papá, nada más Binyamin se queda como esclavo. Entonces en ese momento dice Al-Shih HaKadosh, Yehudá dijo, esto no corresponde. Hay veces que las cosas son minashamayim. Hay veces que el que la hace la paga cuando minashamayim te la están cobrando. Pero ahorita que nada más se van a quedar a Binyamin, en la parte de atrás, cuando Binyamin estaba con todos, pensé que nos estaban cobrando a todos y a Binyamin se lo llevaron de corbata. Pero ahorita que nada más a Binyamin se quieren quedar y a todos nos van a dejar libres, espérame un segundito, Binyamin no estuvo en la venta. Binyamin no le corresponde quedarse de esclavo en Egipto porque él no vendió a su hermano. Vean lo que dice el Al-Shih HaKadosh, impresionante, Rabotai, Shema Israel. Viene el Al-Shih HaKadosh y dice, Yehudá sabía que existe una midá, keneged midá, y que si nosotros lo vendimos como esclavos, nosotros pensamos que no nos equivocamos, pero si Hashem encontró nuestro pecado y nos toca ser esclavos, adelante. Porque lo que toca del cielo, toca. Pero Binyamin no tuvo nada que ver. Binyamin, si a él solo se lo quieren quedar, él no vendió a nadie como esclavo. Entonces, si él no vendió a nadie como esclavo, entonces esto no es minashamayim. Esto es este rey egipcio que nos quiere lastimar, que nos quiere quitar a Binyamin. En este momento Yehudá se armó de fuerzas y llegó con Yosef Atzadik, llegó con toda la fuerza, Vaigash Yehudá, y le dijo, no te acepto, estás mal, estás equivocado. Pero ¿qué aprendemos de este pasaje, Rabotai? Aprendemos que lo que toca, toca, y lo que no toca, no toca. Si es que a ellos les tocaba,
a ellos les puede tocar, a Binyamin no le toca. Y si él está cobrando una cuenta que no toca, está en mis manos cambiar esto, porque esto no es mi minashamayim. Quiere decir que la mitad del mitad que neged mitad de Akadosh Baruj Hu es siempre y cuando Akadosh Baruj Hu está cobrando la cuenta, no cuando alguien aquí terrenal la está cobrando. ¿Y cómo podemos saber si terrenalmente la están cobrando o es Akadosh Baruj Hu? En el momento que Yehudá vio que este rey egipcio le está quitando a Benjamín, dijo, esto no nos toca. Esto no nos toca, y si no nos toca, luchó con toda la fuerza para contrarrestar esto que alguien, que un humano nos está acusando. Un humano nos está acusando de algo que no corresponde en la Shammai. Esto no me toca, y si no me toca, tenemos que luchar con toda la fuerza para que esto no ocurra. Y esto es la grandeza de Yehudá. Y en el momento que Yehudá peleó por su hermano Binyamin, recuperó el Malhut, porque él ya lo había perdido. ¿Cuándo lo perdió? Cuando vendió a Yosef. En el momento que Yehudá vendió a Yosef, a Kadosh Baruj Hu en el Shamaim le quitó el Malhut, el reinado de Yehudá. El reinado de Yehudá lo perdió. ¿Por qué lo perdió el reinado de Judá? Porque si un hermano puede vender a su hermano, no te corresponde ser rey. Pero en el momento que él ahorita vio por Benjamín, en el momento que él le dijo a su papá, a Jacob le dijo, yo, yo avalo al niño, yo te lo voy a traer de regreso. En el momento que él pudo ver por un hermano, y ahorita Vaigash Yehudá peleó de esta forma por Benjamín, en este momento Hashem dice en el Shamaim, a él le corresponde el Malhut, a Yehudá le corresponde el Malhut, a Yehudá le corresponde que de él nazca David Amelech y Shlomo Amelech y el Mashiach, porque cuando todos podemos ver por los demás, porque cuando somos capaces de cuidarnos los unos a los otros, en ese momento de ti depende el Mashiach, de ti va a salir el Mashiach porque tú eres capaz de ver por los demás. La redención al mundo va a venir por aquellas personas, por todo Klal Israel, cuando seamos capaces de cuidarnos los unos a los otros, de cuidar a los hermanos. En ese momento va a llegar el Mashiach, que seamos propicios, Rabotai, a recibir al Mashiach Sidkenu, Bimra Beyamenu, amén, amén.